Estábamos hablando recién con Héctor Recalde sobre la gran marcha del 2 de octubre, se espera que sea multitudinaria esta marcha por el financiamiento universitario. Decía Recalde que seguramente se unirá a la CGT también, bueno, veremos, pero vamos a hablar con Sergio Com, él es profesor de la Universidad de Sociales, profesor adjunto de la Cátedra de Psicología Social. Bueno, lo tenemos en línea. ¿Cómo estás? ¿Cómo están ustedes? Buenas tardes y gracias por el llamado. Contame cómo se están preparando. Seguramente dicen que, se sabe que van a venir universidades de todo el país a movilizarse hacia el Congreso, por eso también la sesión será mañana y no pasado, ¿no? En un día típico para sesionar a diputados, pero creo que todos esperan que sea muy grande. ¿Qué información tenés, Sergio, de esto? La marcha, en principio, nosotros la construimos obviamente de abajo hacia arriba. Eso implica un diálogo permanente con los estudiantes, que son los que engrosan sobre todo la columna al momento de manifestarnos. Y efectivamente vamos en el buen camino. Yo creo que va a ser una marcha equivalente a la del 23 de abril, que fue absolutamente masiva y que generó por lo menos una especie de límite a la lógica del gobierno de Milei. Sí, fue una marcha, yo creo que la más importante, ¿no? Que tuvo multitudinaria, sí, muy multitudinaria. Quisiera aclarar igual dos o tres cuestiones. Primero, yo además de ser docente de sociales, soy profesor en el ciclo básico común, que es un lugar donde se ve mucho el fenómeno de la deserción, sobre todo en la previa al primer parcial, cosa que esto no sucedía. Y claramente responde a Es cierto, siempre las deserciones vienen después, ¿no? Pero si ahora es antes... Generalmente vienen sobre todo después del primer parcial, donde hay una parte que deserta, y esta vez está sucediendo antes, producto de la terrible situación económica por la cual atraviesan los estudiantes, a los cuales se les aumenta el boleto todo el tiempo, y muchos de ellos vienen desde lejos, a pesar de que, como sabrás, sobre todo la Universidad de Buenos Aires hizo un proceso de descentralización que implica que haya sedes, por ejemplo, en Avellaneda. Es cierto. Sí. Así que obviamente, sentido, se trabajó mucho en eso, pero no alcanza. ¿Cómo está afectando? No alcanza. Hoy no alcanza nada, ¿no? Es cierto, porque también si uno está una jornada, y hay que decir que los precios dentro de la facultad son bastante amigables y accesibles, igualmente hay que estar dentro de la facultad, comprarse algo, bueno, ni hablar de los apuntes y demás, es todo, y ahí hago un paralelismo con el 2001, después del 2001, que era difícil, pero yo creo que ahora es mucho más difícil, ¿no? Poder inclusive cursar. Es mucho más difícil, muchísimo, no solo obviamente para los estudiantes, sino para el conjunto de los trabajadores de las universidades. En el caso de la UBA, para que tengas una idea, quien ingresa a la docencia universitaria ingresa con un salario de 460.000 pesos. Obviamente cae bajo la línea de pobreza. Estamos hablando de que un profesor con exclusiva ronda los 800.000 pesos, 40 horas de trabajo semanales. Estamos hablando de que alguien que va a trabajar como becario al ROFO, que ustedes saben además que la universidad tiene hospitales, y el ROFO es uno de ellos, que trabaja con cuestiones ligadas a la patología del cáncer, estos becarios ingresan con un salario de 700.000 pesos. En todos los casos hay una caída por debajo de la línea de pobreza. Es más del 60% de los trabajadores que están dentro de la Universidad de Buenos Aires. Una caída que implicó, en términos porcentuales, entre el 35 y el 44% de los salarios. Sí, impresionante. Todo esto es un combo que está presente en la UBA, pero que claramente la UBA es uno de los tantos lugares donde esto se representa, ¿no? Sí, además también me parece que hay que aclarar, porque hubo una confusión, ¿no? O bueno, obviamente entre comillas lo ponemos, como que la UBA en su momento, el 23 de abril, había arreglado y el resto no, y esto no fue así. No fue así. En general este gobierno tiene la costumbre de mentir,
Sí. Aquellos que estudiamos comunicación social, en muchos casos se nos presenta la idea de que no hay hechos, hay interpretaciones, y efectivamente este gobierno de manera sistemática hace interpretaciones mentirosas, deformando todo el tiempo los hechos, ¿no? Y me parece que esa es su estrategia, confundir. Para que tengas una idea, digo, esto que se dice, bueno, hay una modificación en el PBI, entonces el superávit gemelo, lo que implica en este caso el aporte de la universidad que estamos solicitando representa el 0,14 del Producto Bruto Interno. Sí, es decir, nada. Prácticamente nada, y es equivalente a lo que sacaron de bienes gananciales, es decir, eso que hoy por hoy los sectores más ricos de la República Argentina se han ahorrado en función de que el gobierno de Milei los privilegió. Es exactamente el mismo monto, en términos impositivos. Digo por la pregunta de dónde se saca la plata. La plata se saca de acá. Sí, seguro. De los sectores que tienen más. Sí. ¿Y cómo esperás, Sergio, que sea la participación acá en la ciudad de Buenos Aires? Como decíamos al principio, sabemos que van a viajar de todos los puntos del país, que bueno, posiblemente se unan otros sectores el 2 de octubre, pero acá en la ciudad de Buenos Aires, ¿cómo ves la participación? Además, ¿se va a extender el protocolo, se va a habilitar, o lo van a habilitar el protocolo antipiquetes, no lo van a habilitar, van a participar todas las universidades acá de la ciudad? Sí. Lo que venimos viendo hasta ahora es que el protocolo generalmente lo activan en todas las manifestaciones, pero hacen uso represivo del protocolo solo cuando las manifestaciones son escasas en cantidad de gente, o generalmente reprimen en la retirada, en la dispersión. Creo que en este caso la convocatoria es lo suficientemente grande, va a tener la suficiente magnitud para que no puedan aplicar el protocolo represivo, y desde ya recomiendo a todos los compañeros y compañeras que se acerquen a la marcha retirarse con sus organizaciones. En el caso de las facultades sociales, la convocatoria para encontrarnos va a ser en las 13 horas en la puerta de la facultad, obviamente todos los gremios. Nosotros estamos ubicados en Santiago del Estero 1029, partimos desde ahí a las 13 horas, entendiendo que el acto va a tener un cierre alrededor de las 17 horas, alrededor del Congreso, y apostando a marcar límites, sobre todo a esos 18 diputados que en el caso de la movilidad jubilatoria cambiaron su postura. Es un mensaje directo al Poder Legislativo, que me parece muy importante que lo tome, obviamente, ¿no? Que no vuelvan a incumplir con su mandato, que es defender al pueblo. Bueno, clarísimo. Entonces a las 13 el miércoles 2 en Santiago 1029, bueno, esto 1029. Para los redes sociales. Después cada uno sabrá, ¿no? Pero si el acto se prevé que finalice a partir de las 5, bueno, esto va a ser la movilización al Congreso, y por eso justamente el mensaje es al Poder Legislativo. Sergio, muchas gracias por estos minutos. Vamos a hacer después un análisis seguramente la semana que viene de cómo fue. De acuerdo, totalmente. Muchas gracias a ustedes. Como decías vos, sí. El protocolo se aplica, pero sí, como ha sucedido el 23 de abril y el 24 de marzo, para aquellos que tienen cierto miedo, no se hace uso represivo cuando son muchos, ¿no? Cuando es multitudinario. Esto es lo que pudimos ver. Sí, y además, bueno, entendiendo que si efectivamente ocurriera sería realmente un desencadenante, porque esta vez la marcha es replicando una vieja historia ligada a las tradiciones de la Argentina, es de obreros y estudiantes, ¿no? Porque la CGT además va a marchar conjuntamente con las universidades. Sí, te agradezco mucho la invitación, y desde ya cuenten conmigo para cualquier tipo de aclaración en cuestiones que tengan que ver con la universidad. Un abrazo, Sergio. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Sergio Com, bueno, él es docente en las universidades sociales, también como comentaba en CBC, y miembro de ADUBA. Vamos a seguir, bueno, obviamente la semana que viene haremos un análisis de lo que fue la marcha, la convocatoria del 2 de octubre. Vamos una tanda y volvemos. Ediciones IQ.